Ya descubrí dónde está. Ok. Intentamos de que esto no vuelva. Estoy tratando de que no vuelva a pasar. El gráfico de una distribución normal y su significado del área bajo la curva. Aquí tenemos la distribución normal, ya sin histogramas ni nada. Teóricamente, aquí lo que está ocurriendo es esto. En el área sombreada, a partir de la media, tenemos una desviación estándar y otra desviación en estándar. En este rectángulo que está acá, en teoría, ¿verdad? Tiene que alojarse mínimo el 95% de los datos. De ahí es que está la confianza en el 95%. La probabilidad de encontrar un dato entre esos extremos A y B tiene que ser al menos del 95%. Por eso se habla del 95% de confiabilidad de los datos. ¿Okay? Ok, entonces aquí vamos para arriba. Bueno, ahí estamos en la parte de la figura 2. Entonces aquí lo que nos interesa en esta parte es esto. Al igual que ocurría con un histograma en el que el área de cada rectángulo es proporcional al número de datos en el rango de valores correspondiente, sí, y tal como se muestra en la figura 2, en el eje horizontal se levantan perpendiculares en dos puntos A y B. El área bajo la curva delimitada por esas líneas indica la probabilidad de que la variable de interés X tome un valor cualquiera en ese intervalo. Puesto que la curva alcanza su mayor altura en torno a la media, también que sus ramas se extienden asintóticamente hacia los ejes. Cuando una variable siga una distribución normal, será mucho más probable observar un dato cercano al valor medio que uno que se encuentre muy alejado de este. Entonces vienen las propiedades de la distribución normal. ¿En qué consisten estas propiedades? La distribución normal posee ciertas propiedades importantes que conviene destacar. Primero, tiene una única moda, que coincide con su media y su mediana. La curva normal es asintótica al eje de las abscisas, por ello, cualquier valor entre menos infinito y más infinito es teóricamente posible. El área total bajo la curva, por lo tanto, es igual a 1. Recuerden la probabilidad. La probabilidad máxima del universo es 1. Y recuerden también la parte de los porcentajes. Cuando yo hablo de frecuencia absoluta y frecuencia relativa, la frecuencia relativa, recuerden que la suma tiene que darme siempre 1 porque son en decimales. Entonces esa parte de las tablas tiene que coincidir con la propiedad de la distribución normal también. Si yo tengo una buena distribución normal y calculé todo bien, el área bajo la curva tiene que darme también 1, porque es a partir de los decimales de la frecuencia relativa en donde yo puedo encontrar esa distribución normal. ¿Okay? Es simétrica con respecto a su media, la nu. Según esto, para este tipo de variables existe una probabilidad de un 50% de observar un dato mayor que la media y un 50% de observar un dato menor que esa media. La cuarta gran característica es que la distancia entre la línea trazada en la media y el punto de inflexión de la curva es igual a una desviación típica, es decir, la desviación estándar. Cuanto mayor sea la desviación, más aplanada será la curva de la densidad. El área bajo la curva, comprendido entre los valores situados aproximadamente a dos desviaciones estándar de la media, es igual a 0.95. En concreto, existe un 95% de probabilidades de observar un valor comprendido en el intervalo de nu menos 1,96 desviaciones estándar y un nu más 1,96 desviaciones estándar. Y la forma de la campana de Gauss depende de los parámetros la media y la desviación. La media indica la posición de la campana, de modo que para diferentes valores de la gráfica es desplazada a lo largo del eje horizontal. Por otra parte, la desviación estándar
determina el grado de apuntamiento de la curva. Cuanto mayor sea el valor de la desviación estándar, más se dispersarán los datos en torno a la media y la curva será más plana. Un valor pequeño de este parámetro indica, por tanto, una gran probabilidad de obtener datos cercanos al valor medio de la distribución. Como se deduce de este último apartado, no existe una única distribución normal, sino una familia de distribuciones con una forma común, diferenciadas por los valores de su media y su varianza. De entre todas ellas, la más utilizada es la distribución normal estándar, que corresponde a una distribución de media 0 y varianza 1. Aquí viene la ecuación de densidad, pero esa es otra historia. La ecuación de densidad tampoco es alcance de este curso. Aquí lo que me interesa es esto, que es importante conocer que a partir de cualquier variable x que siga una distribución normal de una cierta media y una cierta desviación estándar, se puede obtener otra característica z, una distribución normal estándar, sin más que efectuar la siguiente transformación, que cualquier datos menos la media dividido entre la desviación estándar me tiene que dar la característica z de los datos. Esa característica z yo la puedo perfectamente definir y decir que z va a ser, por ejemplo, menor o igual a 0,0001 con ese grado de precisión. Entonces todos los datos que yo vaya tomando y que le quite la media y los divide entre la desviación estándar, tienen que darme aproximadamente valores cercanos a 0,0001, porque así lo determiné yo. Es decir, en la distribución normal lo que ocurre es que los datos se agrupan muy cercanos al promedio. Y es decir, esa desviación estándar que yo le sumo a la media es la que me permite perfectamente encontrar una serie de datos de la investigación ubicados en esa área, exactamente en esa área bajo la curva. Y eso me da mucha certeza de que lo que yo trabajé y lo que yo hice fue lo apropiado. Ana Kay, ya estamos con Ana Kay. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Okay. Dice, esta propiedad resulta especialmente interesante en la práctica, ya que una distribución normal de 0,1 existen tablas publicadas. Está la tabla 1, vamos a ver la tabla 1 de distribuciones normales. Eso está aquí entre los ejemplos. Figura 2. Y aquí tenemos la tabla 1. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la tabla 1? Vamos a encontrar las famosas áreas bajo la curva estándar. Los valores de la tabla que no se muestren en negrita representan la probabilidad de observar un valor numérico menor o igual a el número z que yo quise. La cifra entera y el primer decimal de z se buscan en la primera columna y el segundo decimal en la cabecera de la tabla. Entonces, por ejemplo, aquí están los zetas. Aquí yo lo que les hablaba, 0.000. Ok, ¿hasta dónde? Que es donde me voy a encontrar el valor de z, ¿verdad? 0.01. Si me lo quiero con un decimal, entonces voy a encontrar un 50% de probabilidad de encontrarlo cerca del promedio, ¿verdad? Si ya le aumento 0.01, ya aquí la posibilidad de encontrarlo cerca del promedio pues aumentó, pero también lo que nos está queriendo decir es que esa exactitud se está cayendo totalmente dentro de los parámetros, ¿verdad? Si 0.02, vea que a mí me va a dar 0.5080 y ahí empieza a ser pues como más altilla la posibilidad. Si la subo 0.03, 0.5120, pero si quiero una precisión de 0.09,
voy a tener la exactitud de 0.5359 y ahí está aumentando la probabilidad de encontrar los valores. Y así puedo ir analizando cada uno del cruce. Si le pongo punto 1 con punto 0, ahí tengo que encontrar 0.5398 de posibilidad exacta de encontrar los valores que yo quiero dentro del área. Vean que esas tablas son muy completas porque me permiten trabajar con la precisión que yo necesito. Si quiero una precisión de 0.99, 0.98, casi el 100% de exactitud, entonces vean que es el cruce de 0.09 con 3.4. Ahí ya yo tengo una precisión casi del 100% en la exactitud o en encontrar la mayoría de los datos bajo esa curva. ¿Ok? Aquí tenemos distribuciones normales con diferentes parámetros. Dice que son distribuciones normales con distinta desviación estándar e igual media. Entonces vean que aquí tenemos el ideal. El ideal es que todas se comporten aquí como esta negrita. ¿Okay? Ese es el ideal, en donde la densidad de los datos está muy distribuida alrededor de la cosa que se llama de la media. Pero si la desviación estándar empieza a hacerse un poquito más grande, la curva se tiende a aplanar, como en el caso de esta moradita, que siguiendo ahí la línea, pero vea que la densidad va a disminuir porque la base de esa curva se empieza a abrir. Lo mismo ocurre con el verde mostaza, pero el verde agua es como el más patético de todos, porque vean que la curva se aplana totalmente, pero la densidad bajo la curva se diluye porque ella se va a distribuir en más área, no va a tener esa posibilidad de encontrar el 99% de los datos o el 0.95% de los datos exactamente bajo la curva, ¿ok? O cercana a la media. Aquí tenemos distribuciones normales con diferentes medias e igual distribución estándar. Y vean que lo que hay es un corrimiento ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha de la curva. Aquí tenemos con la negrita una desviación, una media de cierto calibre, pero en la parte morada ya tenemos otro valor de media, siempre con la misma distribución estándar, pero vea que ya el corrimiento fue totalmente hacia la derecha. En el caso de la desviación estándar inicial, con la media típica, vean que el corrimiento está hacia la izquierda, ¿verdad? El ideal, sin ser uno muy exagerado ni hacer solicitud así muy rigurosa, el ideal es este. En el caso de la desviación estándar y la media, este es el ideal, que esa distribución estándar yo la encuentre exactamente hacia el centro del eje X, el eje horizontal. La idea es encontrar siempre distribuciones normales muy sanas, en el sentido de que yo pueda encontrarlas y tipificarlas sin ningún corrimiento. En el caso de la primera, que está en negrita, que está hacia el lado izquierdo, ahí tenemos una desviación, una media que me produce un corrimiento hacia la izquierda. En el caso de la morada, que está hacia la derecha, igual me está dando un corrimiento hacia la derecha de las distribuciones de datos. No debiera de darse si el trabajo está bien calculado y los datos pues se buscaron de manera correcta. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente en esta parte. Y es que a partir de lo que se puede obtener de modo sencillo la probabilidad de observar un dato menor o igual a un cierto valor z y que permitirían resolver preguntas de probabilidad acerca del comportamiento de variables de las que se sabe o se asume que siguen una distribución aproximadamente normal, se considera, por ejemplo, el siguiente problema. Supongamos
que se sabe que el peso de los sujetos de una determinada población sigue una distribución aproximadamente normal con una media de 80 kilogramos y una desviación estándar de 10 kilogramos. ¿Ok? ¿Ok? Podemos saber cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso superior a 100 kilogramos. Si denotamos por X a la variable que representa el peso de los individuos de esa población, esta sigue una distribución normal de 80-10. Si su distribución fuese la de una normal estándar, podemos utilizar la tabla 1 para calcular la probabilidad que nos interesa. Como este no es el caso, resultará entonces útil transformar esta característica según la ecuación y obtener la variable x menos 80 dividido entre 10 para poder utilizar dicha tabla. Así la probabilidad que se desea calcular será 100 menos 80 entre 10. 100 menos 80 son 20, dividido entre 10 son 2. Entonces vean que yo ando buscando los z menores o iguales a 2. Ese es el área abajo de la curva, que es igual a 1. Voy a encontrar que tengo que tener a los z menores o iguales a 2. Esta última probabilidad puede ser fácilmente obtenida en la tabla 1, resultando ser que la probabilidad de encontrar todos esos números menores que z es de 0.9772. En la tabla recuerden que entre más alto era el valor z, más alta era la probabilidad de encontrar los datos a partir de ese valor z. Por lo tanto, la probabilidad buscada de una persona elegida aleatoriamente de esa población tenga un peso mayor de 100 kilogramos, en este caso es la inversa, 100 menos 0.9772, y me daría 0.0228, es decir, aproximadamente de un 2,3% de probabilidad de encontrar esa persona que pesa más de 100 kilogramos. De modo análogo, podemos observar la probabilidad de que el peso de un sujeto está entre 60 y 100 kilogramos. Ahora sí, entre 60 menos 80 dividido entre 10 es menos 2. Y 60 menos 80 dividido entre 10 me va a dar 2. Vean que la probabilidad que ando buscando acá es que esté entre menos 2 y 2. Es lo mismo que haga hacer la probabilidad de 2 menos la probabilidad de menos 2. Por ejemplo previo se sabe que la probabilidad menor o igual a 2 es 0.9772. Para la segunda probabilidad, sin embargo, encontramos el problema de que las tablas estándar no proporcionan valores de los z menores o iguales a un z negativo para valores negativos de la variable. Sin embargo, haciendo uso de la simetría de la distribución normal, yo puedo deducir que p menor o igual que menos z en realidad es p mayor o igual que z, que 2, perdón, p menor o igual que menos 2 es mayor que la probabilidad de que ese z sea mayor o igual a 2. 1 menos la probabilidad de que ese z sea menor que o igual a 2 es esta, 0.0228. Si ocurre eso, esa parte, tendríamos que la probabilidad buscada de una persona elegida al azar tenga un peso entre 60 y 100 kilogramos es de 0.9772 menos 0.0228, eso me da 0.9544, es decir, aproximadamente un 95%. Resulta interesante comprobar que se obtendría la misma conclusión recurriendo a la propiedad 3 de la distribución normal, es decir, que el 95% de los datos siempre van a estar entre dos desviaciones estándar a partir de la media. Es decir, le quito una desviación estándar a esa media, me da el extremo izquierdo, y una media más una desviación estándar me va a dar el extremo derecho. No obstante, es fácil observar que este tipo de situaciones no corresponde a lo que habitualmente nos encontramos en la práctica. Generalmente no se dispone de información acerca de la distribución teórica de la población, sino que más bien el problema se plantea a la inversa. A partir de una muestra extraída al azar de la población que se desea estudiar, se realizan una serie de mediciones y se desea extrapolar los resultados obtenidos a la población de origen.
Es un ejemplo similar al anterior. Supongamos que se dispone del peso de 100 individuos de esta misma población, obteniéndose una media muestral de 75 kilogramos. Y dice que una desviación estándar muestral de 12 kilogramos. Querríamos extraer alguna conclusión acerca del valor medio real del peso entre la población original. La solución a este tipo de cuestiones se basa en un resultado elemental de la teoría estadística, el llamado teorema central del límite. Dicho axioma viene a decirnos que las medias de muestras aleatorias de cualquier variable siguen ellas mismas una distribución normal con igual media que la de la población y desviación estándar de la población, dividida por la raíz cuadrada de n. En nuestro caso, podremos entonces considerar la media muestral como la media del problemilla y la desviación estándar lo dividimos entre la raíz cuadrada del número de datos que yo tengo calculado para esa distribución normal. Con lo cual, a partir de la propiedad 3, se conoce que aproximadamente un 95% de los posibles valores del promedio caerían dentro del intervalo, y aquí es donde viene el intervalo que yo siempre ando buscando. La media menos 1,96 de la desviación estándar entre la raíz de cuadrada del número de participantes, o la media más 1,96 de desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de participantes. Puesto que los valores de nu y sigma son desconocidos, podríamos pensar en aproximarlos por sus análogos, 1,96 por 12 entre la raíz cuadrada de 100 y 1,96 por 12 entre la raíz cuadrada de 100. Si yo hago eso, vea que para un extremo me da 75,6 y para el otro extremo 80,3 muestrales, resultando que estaremos por lo tanto un 95% seguro de que el peso medio real de la población de origen oscila entre 75,6 y 80,3 kilogramos. Aunque la teoría estadística subyacente es mucho más compleja, en líneas generales este es el modo de construir un intervalo de confianza para la media de la población. Ahora, aquí llamamos los contrastes de normalidad y aquí es donde viene la parte que me interesa para efectos de una tesis. Dice que la verificación de la hipótesis de normalidad resulta esencial para poder explicar muchos de los procedimientos estadísticos que habitualmente se manejan. Tal y como ya se apuntaba antes, la simple exploración visual de los datos observados mediante, por ejemplo, un histograma o un diagrama de cajas podría ayudarnos a decidir si es razonable o no el considerar que proceden de una característica de distribución normal. Como ejemplo, consideraremos los histogramas que se muestran en la figura 4A. Entonces vamos a ver si... mira, no me permite avanzar. Bueno, la figura 4A, buscamos la figura 4A. Están. Opale, yo creo que hay alguien tratando de ingresar. Ok, listo. Ven, aquí están la 4A. Histogramas y gráficos de probabilidad normal de valores de peso y edades de muestras pendientes. Para los histogramas, yo sé que aquí tengo una distribución normal si todos los histogramas se comportaran de manera más o menos simétrica como se están comportando acá. ¿Okay? Aquí también, si yo hago la comparación contra una distribución normal, vean que aquí en teoría debieran estarse comportando como esa distribución normal si yo la extrapolo. Bueno, ya ahorita vamos a entrarle la parte de probabilidad.
Dice que correspondientes a una muestra de 100 mujeres de las que se determinó su peso y su edad. Para el caso del peso, la distribución se asemeja bastante a la de una normal. Para la edad, sin embargo, es claramente asimétrica y diferente de la gaussiana. Resulta obvio que este tipo de estudio no puede llevarnos sino a obtener una opinión meramente subjetiva acerca de la posible distribución de nuestros datos y que es necesario disponer de otros métodos más rigurosos para contrastar este tipo de hipótesis. En primer lugar, debemos plantearnos el saber si los datos se distribuyen de una forma simétrica con respecto a su media o presentan algún grado de asimetría, pues es esta una de las características fundamentales de la distribución de Gauss. Aunque la asimetría de la distribución pueda valorarse de modo simple, atendiendo a algunas medidas descriptivas de la variable en cuestión, comparando por ejemplo los valores de media, mediana y moda, resultará útil disponer de algún índice que nos permita cuantificar cualquier desviación. Si se dispone de una muestra de tamaño n, de donde tengo de x1 hasta xn, de una característica x, se define el coeficiente de asimetría de Fisher como. Aquí el coeficiente de asimetría de Fisher me va a permitir hacer cálculos y hacer proyecciones a partir de esas distribuciones. Ahí está este es el coeficiente de Fisher. Pero lo que nos debemos de ver principalmente es que yo puedo calcular el coeficiente de aplastamiento de Courtois o de Fisher, que es por esta otra formulita. Lo que nos va a decir básicamente es esto: si yo tengo una distribución que no es normal, sino que contiene un corrimiento ya sea asimétrico hacia el lado izquierdo o una distribución asimétrica hacia el lado derecho, es que voy a obtener, por ejemplo, que esta distribución de la edad me da una distribución de 0.713, para el peso es de 0.135. No hay diferencia mayor a menos 3.320 para el peso y de menos 0.366 para la edad. Eso es lo único que puedo decir por esas distribuciones tan extrañas que hubo para efectos de edad. Esto me lleva entonces al siguiente punto. Los gráficos de probabilidad normal constituyen otra importante herramienta gráfica para comprobar si un conjunto de datos puede considerarse o no precedentes de una distribución normal. Dice que la idea básica consiste en enfrentar en un mismo gráfico los datos que han sido observados frente a los datos teóricos que se obtendrían de una distribución gaussiana. Si la distribución de la variable coincide con la normal, esto dice que todos los puntos se concentrarán en torno a una línea recta, aunque conviene tener en cuenta que siempre tenderá a observarse mayor variabilidad en los extremos. Aquí viene entonces ese 4 que yo les estaba diciendo, que es este de la línea. Si hay una cierta distribución normal, yo trazo una línea aquí imaginaria a través de todos los datos y tiene que darme que la mayoría de los datos están ubicados cerca de esa línea, de manera alterna, ¿verdad? Arriba y abajo. Sin embargo, yo puedo tener cosas tan extrañas como este que sigue. Esto es una distribución bastante extraña, porque yo trazo la línea, pero vean que no están alternados, sino que hay una serie de datos que están hacia arriba, la primera parte de la línea, y hay una serie de datos que están por debajo de la línea. Esperen. Ajá. Esta. Ok, aquí viene. Esta que está acá es el ideal de lo que yo necesito. Que vayan alternados, arriba y abajo.
de los datos. Si me da esta que está arriba y que están debajo, lo que me están dando a entender es que estamos ante una distribución o que tiene un corrimiento hacia la izquierda de los datos o tiene un corrimiento hacia la derecha de los datos, dependiendo de qué tan extremos sean los valores. En este caso, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arriba de la curva. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abajo de la curva. Tenemos partes neutrales, 2 neutrales, 3 neutrales. Y aquí, aquí está el último dato extremo que está debajo de la línea, es el número 10. Entonces debajo de la línea tenemos 10 y encima de la línea tenemos a 8. Entonces esa es una distribución normal que está totalmente corrida hacia el lado derecho de la parte gráfica. Esa es una asimétrica negativa. Cuando está hacia la derecha es asimétrica negativa. Cuando está hacia la izquierda es asimétrica positiva. Es así de loco en el sentido de que es al contrario de lo que me están diciendo, para ponerles así. Y aquí viene la parte explicativa. En los gráficos PP se confrontan las proporciones acumuladas de una variable con las de una distribución normal. Los gráficos QQ se obtienen de modo análogo, pero esta vez representando los cuantiles respecto a los cuartiles de la distribución normal. Además de permitir valorar la desviación de la normalidad, los gráficos de probabilidad permiten conocer la causa de esa desviación. Una curva en forma de U o con alguna curvatura, tal como en el caso de la edad, en la figura 4b, significa que la distribución es asimétrica con respecto a la gaussiana, mientras que un gráfico en forma de S significará que la distribución tiene colas mayores o menores que la normal. Esto es que existen pocas o demasiadas observaciones en las colas de la distribución. Parece lógico, dice acá, parece lógico que cada uno de estos métodos se complementen con procedimientos de análisis que cuantifiquen de un modo más exacto las desviaciones de la distribución normal. Existen distintos test estadísticos que podemos utilizar para este propósito. El test del Kolmogorov-Smirnov, que es el más extendido en la práctica, que se basa en la idea de comparar la función de la distribución acumulada de los datos observados con la de una distribución normal, midiendo la máxima distancia entre ambas curvas. Como en cualquier test de hipótesis, la hipótesis nula se rechaza cuando el valor del estadístico supera un cierto valor crítico que se obtiene de una tabla de probabilidad. Dado que la mayoría de los paquetes estadísticos como el SPSS aparece programado de dichos procedimientos y proporciona tanto el valor del test como el valor P correspondiente, no nos detendremos más en explicar su cálculo. Existen modificaciones de este test, como el de Alderson-Darling, que también pueden ser utilizados. Otro procedimiento muy extendido es también el test chi cuadrado de bondad de ajuste. No obstante, este tipo de procedimientos deben ser utilizados con precaución. Cuando se dispone de un número suficiente de datos, cualquier test será capaz de detectar diferencias pequeñas, aun cuando éstas no sean relevantes para la mayor parte de los propósitos. El test del Kolmogorov-Smirnov, sin embargo, en este sentido otorga un peso menor a las observaciones extremas y por lo tanto es menos sensible a las desviaciones que normalmente se producen en estos tramos. Para acabar, observemos que el resultado de aplicar el test del Kolmogorov-Smirnov a los datos de la figura 4, para el caso del peso, el valor del estadístico proporcionado para dicho test fue de 0.705, con un p-valor correspondiente a 0.702, que al no ser significativo indica que podemos asumir una distribución normal. Por otra parte, para el caso de la edad, en que la distribución muestral era mucho más asimétrica, el mismo test proporcionó un valor de 0.498 con un p de 0.022, lo que obligaría a rechazar en este caso la hipótesis de una distribución gaussiana. Entonces ahí es donde
uno ya dice, es definitivamente lo que yo investigué no me funcionó porque no pude hacer que esta parte coincidiera con la distribución gaussiana. Recursos relacionados con Internet, donde yo puedo encontrar tablas tanto de normal o de el cálculo de porcentajes o todo lo que tiene que ver con esta parte de la distribución gaussiana. Son estas páginas que están aquí subrayadas y que también se les sugiere a ustedes. Por ejemplo, esta de acá, la Normal Density Plotter de la UCLA, dice que es una página que permite obtener la representación gráfica de la densidad de una distribución normal de media y desviación estándar dados por el usuario. También tenemos esta otra, la Stats Statistics Tables o Standard Normal Distribution de la Universidad de Newcastle. Dice que es una página que permite calcular a partir de una distribución normal estándar la probabilidad acumulada hasta un cierto valor o la probabilidad de tomar un valor en un intervalo. Asimismo, permite realizar los cálculos inversos, es decir, obtener el p-cuartil de una distribución normal estándar. También tenemos la Normal Density Calculator de la UCLA también. Dice que permite obtener bajo una distribución normal la probabilidad de observar un valor mayor o igual que uno dado. La ventaja es que permite hacerlo no solo para la distribución normal estándar, sino para los valores de la media y la desviación estándar dados por el usuario. También está el Max SPIFY Normal de la UCLA también, aunque la UCLA se ha dedicado a trabajar esta parte de las inferencias. Dice que se introducen los datos de la variable de interés y produce el gráfico QQ de probabilidad normal correspondiente que puede ser fácilmente exportado a otros programas. O está este otro, que el Calculation of 95% Confidence Interval Sampling Mean de la Universidad de Arizona, que a partir del valor de la media y la desviación estándar muestral calculan el 95% del intervalo de confianza para la media poblacional. Y aquí vean que tenemos las famosas bibliografía. Vean que todos los documentos que yo les he ido facilitando tienen su propia bibliografía de referencia por aquello que ustedes quieran ahondar un poquito más en el tema, ¿verdad? En el estudio de estas partes. Estamos bien con lo que es la distribución normal, es el ideal de lo que yo debo de encontrar en una investigación. Son estas curvas que están acá. Yo puedo decir que hice una muy buena investigación si yo encontrara una distribución normal así entre los datos que yo estudié. Sin embargo, hemos visto casos a lo largo de esta propuesta aquí en este documento en donde no necesariamente va a ocurrir eso. Entonces yo lo que hago es simplemente hacer una corrección. Hay veces la corrección me va a acercar los datos que yo estudio a esa distribución normal. En otras ocasiones no va a ocurrir. Entonces simplemente verificar el por qué no ocurrió y si yo acepto o rechazo la hipótesis inicial con la que yo trabajé, en la que yo planteé mi investigación y en la que yo traté de sacar u obtener datos que me dieran un apego o realmente una realidad de lo que está ocurriendo con la característica estudiada, ¿verdad? Pero hay veces ocurre que no. Y hay veces nos va a pasar de que no. Y podemos encontrarnos eso en la tesis. Y podemos encontrarnos eso en el proceso de investigación. Pero no nos debe de limitar en el sentido de que no fue en realidad parte de lo que yo quería encontrar, sino que fue algo que realmente me ocurrió por ahí. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Espero no haberlos cansado mucho con la parte de la distribución normal, pero sí es una parte que uno necesita pues que ustedes dominen y vean que realmente se puede presentar de esa manera. Esta es la semana 3 de sábado 13 de agosto, ¿verdad? Sí.
Sí. Es para ponerles aquí en guardarles este documento para que se guíen en lo que ustedes van a buscar. Vamos a ver dónde está aquí. Entonces este sería el primer documento de la clase de hoy. Deme un chancecito porque anda medio lardona la internet. Bueno, ya lo logré. Me estoy devolviendo. Ok. La otra importancia que tenemos cuando estudiamos cualquier variable o cualquier cosa que yo quiera realmente investigar de una manera como más exacta, es la que tiene que ver con la estandarización. ¿A qué vamos a llamar estandarización? La estandarización de la medida y evaluación en ciencias sociales en general y en la educación en particular ha estado en el centro de los debates epistemológicos, tanto respecto a los procesos de construcción del conocimiento como en los aplicados. Por ejemplo, la evaluación. Por estandarización vamos a entender el proceso de sistematización de todos los elementos de acercamiento a una acción de recogida e interpretación de información, de manera que se utilicen los mismos instrumentos o técnicas, criterios de corrección y o síntesis o análisis de la información y criterios de interpretación de la misma. De ahí que es muy importante que ustedes siempre tengan un instrumento construido para obtener datos que sea confiable, que sea bien hecho y que realmente recoja lo que yo quiero estudiar, o sea, la información que yo estoy recolectando. Entre estas estrategias se pueden aplicar tanto para clasificar instrumentos y técnicas de recogida de información como para clasificar planes o programas de evaluación. No obstante, su mayor impacto sin duda lo tiene en el diseño de instrumentos y o técnicas de recogida de la información. Siguiendo esta posición y respecto a instrumentos y técnicas, podemos identificar tres grandes tipos de estrategias. Cuando hablamos de estandarización completa, implica que todos los elementos del instrumento de medida están sistematizados y se aplican de la misma manera para todas las personas. De este modo se le presentan los mismos estímulos, sea reactivos o ítems, y se les dan las mismas instrucciones de aplicación. Se administran en un mismo tipo de situación. Por ejemplo, si existe tiempo limitado o no, ellos tienen que ofrecer sus respuestas del mismo modo, por ejemplo, marcando o señalando en papel o seleccionando en ordenador o escribiendo su respuesta. Se corrigen de la misma manera y se interpretan las puntuaciones de acuerdo a los mismos criterios, estándares de interpretación, lo haremos a través de normas, etc. La estandarización parcial, que también podemos tener que trabajar con ella dependiendo de lo que yo ande buscando como tesis de investigación. Estas generalmente tienen prefijados o sistematizados los modos de recogida de información. Si bien en la forma de sintetizar o analizar la información existen posibilidades alternativas o de mayor flexibilidad. También tenemos la estandarización nula. En este caso, ninguno de los elementos están prefijados y se recaba, sintetiza o analiza e interpreta la información de manera particular en cada caso. ¿Ok? Dice que la elección de uno u otro tipo de instrumento depende en muchas ocasiones de la posición epistemológica o metodológica del evaluador. No obstante, nuestro punto de vista debería depender de las características del objeto de medición y evaluación y de la finalidad.
de modo que nos situamos en una posición de complementariedad metodológica, cuantitativa, cualitativa, reconociendo la complejidad de los hechos educativos y la necesidad de unar esfuerzos desde diversas posturas para representar de manera adecuada la realidad objeto de estudio. La estandarización ha estado defendida desde posiciones en las que se enfatiza la necesidad de plantear un mismo sistema de acercamiento a la realidad, sea en pruebas de rendimiento, escalas de actitudes o sistemas de evaluación de docentes, instituciones, programas, con el fin de que las diferencias en relación a los resultados puedan imputarse a la diversidad del objeto o sujeto evaluado o a efectos debidos a una intervención sobre ellos y no a posibles factores diferenciales derivados del modo en que han diseñado, aplicado o interpretado los instrumentos. El supuesto de base es que se debe mantener el conjunto de estímulos y o modo de recogida de información, de la misma manera con el fin de crear la misma situación. Las personas reaccionan ante la misma situación a estimular de diversas maneras. Esa diversidad de respuesta caracteriza a las personas y no es debida a diferencias del instrumento o su uso. Este concepto sin duda es atractivo y parece lógico, pero la realidad nos demuestra que el hecho de estandarizar no siempre es adecuado y no asegura que se cumpla con el supuesto mencionado, pues siempre existen factores que inciden de una u otra manera y que implican que cualquier medida contenga el error, tal como señaló Spearman a comienzos del siglo XX, marcando el origen de la teoría clásica de construcción de test. Este planteamiento, sin embargo, ha sido característico de los procesos de recogida de información en los que durante buena parte del siglo XX y el actual se ha ido diferenciando entre instrumentos de medida propiamente dichos y las técnicas evaluativas. Los instrumentos de medida, test psicológico, pruebas de rendimiento, escalas de percepción y actitudes están totalmente estandarizados, mientras que las técnicas evaluativas como los cuestionarios, observación, entrevista, pueden recorrer los tres niveles, si bien lo más usual es que correspondan a procesos parcialmente estandarizados o con estandarización nula. En cualquier caso, podríamos imaginar un eje en el que un extremo se situara los instrumentos totalmente estandarizados, por ende supuestamente independientes del observador evaluador, y en el otro extremo los no estandarizados, que son dependientes en ese caso de diversos factores, pero siendo central el rol del observador evaluador. Todos los métodos y técnicas de recogida de información están sujetos a criterios de bondad, es decir, fiabilidad y validez. No obstante, por el tipo de metodología en que se sustenta cada procedimiento, la cuantificación de los criterios en indicadores que permitan informar la fiabilidad de los mismos o en evidencias que apoyen su validez son más fácilmente identificables en los totalmente estandarizados. Ciertamente el control sobre los criterios de bondad de técnicas evaluativas resulta siempre más complejo, al no disponer de modelos de medida que los sustenten y por la necesidad de integrar informaciones más diversas, en las que el control sobre las mismas es más difícil de realizar. Ello no quiere decir que no posean tales características, únicamente que resulta de mayor complejidad poder comprobarlas. El problema de la validez, sin embargo, se identifica en todos los instrumentos y técnicas. Probablemente el criterio más importante, a su vez más olvidado y que no se resuelve a través de los modelos de medida, recuérdese que la fiabilidad en todo caso es una condición necesaria, pero nunca suficiente para la validez. Buena parte de los problemas que se imputan a las pruebas estandarizadas están relacionados precisamente con las carencias en la validez. De ahí que objetivar, que sea una cuestión fundamental que se enraiza en el sustrato de la validez y no queda nunca atendida por más que utilicemos los modelos de medición más avanzados. El problema es que en muchas ocasiones usuarios e incluso expertos creen que los modelos de medición aseguran todo y por desgracia no es así. En la base de muchos debates acerca de si la estandarización es una aproximación adecuada, normalmente se identifican los problemas de fondo acerca de la validez.
Más allá de la evaluación de un alumnado para procesos de selección o certificación, la estandarización también ha llegado a instaurarse en diversos procesos de evaluación, como por ejemplo la evaluación de los docentes, las instituciones y sistemas educativos. No obstante, si diseñar instrumentos de medida es complejo, establecer planes de evaluación que deben integrar diversas informaciones, ser amplios y atender a diversas variables de entrada, proceso, contexto y resultado, lo es aún más. Con todo, hay una tendencia clara en diversos tipos de planes, como por ejemplo, para evaluar instituciones o sistemas educativos o reducir el concepto de calidad o la interpretación de los resultados del proceso educativo. En tales casos es frecuente observar planes de evaluación que toman como eje vertebrador del análisis evaluativo el uso de pruebas estandarizadas de desempeño o logro educativos y a lo sumo integran otras variables recogidas a través de cuestionarios de contexto. Sin pretender volver el debate sobre ello, pues nos hemos manifestado al respecto en diversos medios y ocasiones, es obvio que resultan planes muy parciales en los que la validez suele estar en entredicho. Por ello, aunque la tendencia es estandarizar, también en este tipo de procesos entenderemos que más allá de la extracción de indicadores aislados de evaluación, la estandarización para situaciones más complejas como son, por ejemplo, las instituciones o sistemas educativos o la actuación docente es más que discutible. La dificultad de llevar el concepto de estandarización a programas o planes de evaluación radica en definitiva en las características del objeto de evaluación y en el concepto de calidad que quiere comprobarse. Por ello, a no ser que se reduzca a variables de resultado, es muy complicado intentar diseñar planes totalmente estandarizados. A lo sumo podrán integrarse algunos indicadores estandarizados en un plan que, por definición, deberá ser parcialmente estandarizado. Y si se le da lo anterior, reducir el plan a variables de resultado, la validez de la evaluación será un factor deficitario con toda seguridad. En este número monográfico se integran diversos trabajos. Los tres primeros de Agustín Tristán, Nancy Pedraza, Richard Phelps y finalmente el de Manuel Fernández Navas, Noelia Alcares y Miguel Solá, que presentan reflexiones de carácter teórico-metodológico que recogen diversas miradas de reflexión crítica acerca de la estandarización, desde posiciones más cercanas al análisis epistemológico hasta otras más impregnadas de ideología. En el siguiente artículo, Carolina Ruminot nos presenta un análisis sobre las consecuencias del CINCE en Chile para el sistema educativo. Esta parte no me interesa tanto de analizarlo, sino la idea es que cuando yo trato de trabajar o de recoger datos, debo de hacerlo con una idea estándar. Es decir, si yo fui y le hice entrevista a mi primer sujeto que me iba a dar datos para mi tesis, entonces a partir de ahí tengo que trabajar con entrevista para todos los demás, porque si yo hago entrevista para el primero y en el segundo hago un cuestionario, en el tercero le aplico, no sé, una medición de una escala de valores, ¿verdad? Una escala nominal con 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Donde 0 significa para nada satisfecho o el 5 para muy satisfecho. Ya en ese momento ya yo introduje un súper error en mi recogida de datos porque no trabajé con el mismo instrumento de obtención de datos. La idea es que si yo defino para el primer sujeto un cuestionario, entonces sigo trabajando para los demás cuestionarios. Si es de entrevista, para todos los demás entrevista. Si al primer sujeto trabajé con una escala de valores, una escala nominal, entonces para todos los demás va a ser también escala de valores o escala nominal. No se vale en un momento el que yo combine diferentes métodos o diferentes instrumentos para la recolección de datos, porque eso me introduce un sesgo muy grande en los datos que yo estoy obteniendo y en el análisis que voy a realizar sobre esos datos en mi tesis. ¿Okay? Básicamente eso es lo que se habla con la estandarización. Si yo hice de alguna manera la primera medición, tengo que seguir haciendo esa misma manera
para todas las demás mediciones. Se supone, teóricamente, que el instrumento de recolección de datos, eso es un paso primordial o fundamental para su recogida de datos en una tesis. Se supone también de que eso va a estar revisado y va a estar asesorado por mínimo un tutor de tesis que les puede decir a ustedes si realmente ese instrumento es el más adecuado para la recolección de datos o simplemente no podemos trabajarlo porque no me va a decir absolutamente nada con los datos que yo estoy obteniendo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok. Eso eran los dos ejes fundamentales de la clase de hoy. La parte de la estandarización. Sé que he hablado mucho hasta en este momento. No sé si les gustaría que hiciéramos el break. Yo sé que lo hacíamos a las 4:30, pero ahora este corrimiento se nos fue hasta las 5 y resto. Si quieren tomarse unos 10 minutitos para continuar, para despejarse de toda esta parte teórica que la acabo de dar y con una segunda parte, la de hoy. ¿Sí está bien? Sí, ok. Porque la de hoy es mucha teoría.